declaración oficial, más que tuvieron conversaciones positivas, constructivas, y que aplaudir el superávit fiscal, otra vez el resultado fiscal, no hay un grandes avances. No lo veo muy en el corto plazo. No lo veo pronto. ¿No lo ves pronto? No lo veo pronto porque me parece que están trabados con la cuestión de la devaluación, que el fondo siempre exige para aprobar un acuerdo que el gobierno, que el país de que se trate, unifique los tipos de cambio, porque hoy hay un tipo de cambio múltiple para distintas tipos de operaciones, hay distintos tipos de cambio, y eso quiere, el fondo siempre exige la unificación y la devaluación, porque el tipo de cambio evidentemente está atrasado, está barato, por eso todo el mundo se va afuera, todo el mundo que puede pagarse sus vacaciones se va afuera al extranjero, y el país está con el turismo bastante alicaído, entre otros indicadores, ¿no? Como las importaciones, la exigencia del sector agropecuario de devaluación para liquidar, y que aparentemente no lo ha satisfecho la devaluación fiscal con la reducción de las retenciones. Entonces hay muchos indicadores de que el tipo de cambio no está bien alineado con la estabilidad macroeconómica, y el fondo exige devaluar, unificar y devaluar. Y me parece que ese es el punto principal de desacuerdo entre el fondo y el gobierno, que además quiere un desembolso grande. Noemí, ¿crees que el punto más fuerte es esto, el cepo entonces? O sea, el gran objetivo que tiene que tener el gobierno ahora es el de unificar el tipo de cambio. Sí. Unificar, devaluar. Unificar sería también llevarlo al tipo de cambio más alto que hay, y un poquito más para que aguante la erosión de la inflación que va a seguir, pues con la intención del 1% de ajuste mensual del tipo de cambio que anunció el gobierno desde el 1 de febrero, ahora no más, es ser un indicador para que la inflación converja hacia índices más bajos. Y la cuestión del cepo, de la eliminación del control cambiario, o sea, la liberación de los movimientos de capitales, es el objetivo que está pegado a la unificación cambiaria y de evaluación. Lo que yo veo también, por lo que he leído de los documentos del fondo, de la evaluación del acuerdo de facilidades extendidas firmado en el 2022 también, es que la eliminación de control cambiario, el fondo la pide que puede ser más paulatina, tampoco de un día para el otro, no exigen eso de todo, 100%, pero sí que haya mayor libertad para las operaciones cambiarias, para la salida de la remisión de las ganancias de las empresas multinacionales, sobre todo, los pagos de las importaciones. No. Noemí, cuando decís devaluación, ¿te referís a el tipo de cambio oficial, acercarlo a lo que hoy es el blue? ¿A eso te referís? Eliminar la brecha. Sí, eso, devaluación me refiero, sí, a eso, que no es tanto hoy, ¿no? La brecha no es tan grande, sí. Es un 20%, más o menos 20 y pico, entre 20 y 30%. Sí, la devaluación sería mínimamente eso. Y eso, obviamente que el gobierno trata de estirar ese costo, porque bueno, devaluar también significaría un costo político, teniendo en cuenta que puede impactar en la inflación, eso, ¿no? Seguro que va a impactar en la inflación. Sí, es lo que el gobierno no quiere devaluar, en primer lugar es por eso que está diciendo, porque la inflación le va a levantar, ¿no? Si el dólar sube la leche, el pan y todos los alimentos y todo lo que tenga algún componente en dólares, que es todo, porque todo lleva algún componente importado o exportable, todo lleva transporte que implica combustible, etcétera, por un lado. Por otro lado también el instrumento que está usando el gobierno para estabilizar el tipo de cambio, y también porque hace a su ABN, es la bicicleta financiera, el carry trade.
Entonces, una devaluación recorta ganancias del capital. Entonces va a haber una salida de capitales antes de la devaluación, en el entorno de la devaluación. Y el gobierno no tiene reservas para hacer frente a eso. Entonces, y por otra parte también le aumenta el costo de los intereses, le aumenta el costo en pesos de los intereses que tiene que pagar y de los enormes intereses y amortizaciones de la deuda externa que tiene que pagar, de la deuda en moneda extranjera, no solo deuda externa, no, hay deuda en moneda extranjera. Noemí, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, chao, que sigan bien. Noemí Brente, economista especializada en deuda externa. Muy clara en este punto, ¿no? El Fondo Monetario Internacional seguramente le va a exigir al gobierno que rápidamente unifique el tipo de cambio. Unificar el tipo de cambio sería tener un solo dólar, y eso significaría que el dólar oficial, que hoy está en 1.000 y pico, pase a 1.400, decía recién. 1.220, ponele, como mínimo, que es el dólar libre en estos momentos. Sí. O sea, una devaluación del 20%. Y devaluar 20% significaría que en Argentina todos los productos te los aumenten un 20%, con lo cual sería una derrota para el gobierno, porque viene con una inflación que quiere mantener la inflación entre el 2%, promedio 2% mensual. Imagínate en un mes que suba todo un 20%. También sería una derrota del mensaje de Milei, porque él dice que vino a esto, a combatir la inflación. Por eso me parece que está estirando el tema de liberar el cepo, ¿no? El que nos pasa a Tete, que es el posteo del ministro Caputo, dice: nada de lo que se está diciendo sobre el acuerdo con el fondo es correcto, difícil errarle en todo, porque ellos aseguran, Nico, que el FMI no les ha pedido devaluar. Entonces yo me entra la duda. ¿Les pidió devaluar o no? Ellos insisten en que no, primero que no quieren devaluar, pero además Caputo dice: no nos pidieron eso. Sí, lo que pasa es que la palabra devaluar como sí, claro, ya te lleva a este punto. Asusta, claro. Ahora, es lo mismo devaluar, Daniel, que unificar el tipo de cambio, porque el tipo de cambio no se va a unificar para abajo. No es que el dólar libre va a ir a 1.000, el dólar oficial se va a ir a 1.200. Eso sería unificar el tipo de cambio. Bueno, obviamente que eso se va a acomodar dependiendo cómo esté la economía. Y si el dólar oficial pasa de 1.000 a 1.200, es una devaluación. Algunos analistas tiran como probable fecha